La clase de hoy se refiere a los métodos complementarios que se utilizan para diagnóstico y o terapéutica eventualmente en ginecología. El objetivo de la misma es conocer los métodos complementarios de la semiología y de la clínica que se utilizan en ginecología para arribar a un diagnóstico, las indicaciones y también las contraindicaciones. He decidido presentarlo en grupos para poder tener una sistematización y así tendremos aquellos a los que arribamos al diagnóstico a través de imágenes o a través de exámenes de laboratorio o a partir de citohistologías de punciones y otro tipo de prácticas, el diagnóstico anatomopatológico y algunos métodos de diagnóstico que se les llama microinvasivos. El laboratorio nos aporta datos respecto a los valores séricos de las hormonas, como la FSH, LH, estradiol, prolactina, dehidroepiandrosterona, testosterona, 17-hidroxiprogesterona, androstenediona, cortisol y subunidad beta de HCG. También el laboratorio nos aporta información en los procesos oncológicos a través de los marcadores tumorales, como es el CA125, la alfa-fetoproteína, la LDH o la beta-HCG. Y en los procesos inflamatorios, los cultivos nos acercan al diagnóstico. Entre ellos debemos destacar el cultivo del flujo vaginal, el cultivo endocervical y el urocultivo en caso de procesos de la vía urinaria. El microscopio es un gran aliado de los médicos. La citología y el diagnóstico anatomopatológico ofrecen una aproximación diagnóstica en el caso de la primera y una certeza diagnóstica en el caso del segundo grupo. Dentro de las citologías apelamos a la citología cervical, que es la técnica de Papa Nicolau la que se aplica para su evaluación, la citología de la secreción mamaria, en el caso de secreciones patológicas, la citología e histología en el caso de las punciones de masas tumorales, las punciones de líquido ascítico. Entonces podremos hablar de estos recursos como son la punción abdominal, la punción del fondo de saco de Douglas o las punciones mamarias. El diagnóstico anatomopatológico es de certeza. Así, cuando encontramos patología en vulva, vagina, cérvix, endometrio, tenemos distintos tipos de biopsia que realizamos. En el caso del cuello uterino, es la biopsia guiada por otro examen complementario muy útil en ginecología y en el screening del cáncer ginecológico, que es la colposcopía. Y por último, el legrado endometrial para valorar, obviamente, el endometrio. Cuando hablamos de métodos mini-invasivos, incluimos a la histeroscopía, la laparoscopía y los estudios urodinámicos. La mamografía es un procedimiento radiográfico que se utiliza para el estudio de la patología mamaria. Consiste en la toma de un par radiológico de cada mama, es decir, una placa de frente o cráneo caudal y una de perfil u oblicua lateromedial. Por su alta eficacia en la detección de lesiones aún no palpables, se la usa como método de tamizaje o screening para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Es de gran utilidad además en la valoración de tumores palpables y como guía para punciones estereotácticas. Aquí vemos un esquema de cómo es el aparato, cuál es la posición de la paciente para hacer las distintas tomas. Estas son las indicaciones precisas que tiene la mamografía de screening. Mujeres a partir de los 40 años con periodicidad anual, mujeres con antecedentes familiares directos de carcinoma de mama como la mamá, la hermana o la hija, a partir de los 35 años o 10 años antes del familiar más joven con cáncer de mama se realiza con periodicidad anual, en mujeres que tienen factores considerados de riesgo para cáncer de mama, en mujeres sometidas a tratamiento hormonal sustitutivo
o en pacientes de cualquier edad con enfermedad metastásica demostrada pero sin tumor primario conocido. También aquellas con antecedentes personales de cáncer de mama con una periodicidad anual y previo a cualquier operación de la mama, no importa cuál fuere la patología o indicación. La ecografía es un método de diagnóstico no invasivo que es económico, es accesible, proporciona una visión en planos múltiples y no utiliza radiaciones. Tiene distintas modalidades como son la ecografía pelviana y la transvaginal y la ecografía mamaria para el caso de exploración mamaria. La ecografía pelviana necesita una ventana acústica para poder delimitar los órganos genitales, lo cual se logra con el llenado vesical. En cambio, la transvaginal, por la proximidad del transductor, permite una mejor visualización de los anexos y de la cavidad uterina, particularmente la línea endometrial. ¿Cuál es la desventaja? Es que es operador dependiente. Tampoco es útil en la valoración retroperitoneal y a veces la calidad de la imagen puede variar de acuerdo a las condiciones momentáneas de la paciente, por ejemplo, según el contenido de sus asas intestinales o si tiene una escasa represión vesical. Es el método más usado por imágenes, más usado en ginecología. Aquí vemos un esquema de la posición de la paciente y la aparatología utilizada. En esta diapositiva podemos ver cuáles son las indicaciones de la ecografía. Para diagnóstico de masas palpables, diferenciar si son quísticas o sólidas en pelvis y en mama. Cuando hay un examen físico que es insatisfactorio por condiciones de la paciente, como tener el himen intacto o ser muy obesas o aprensivas ante el examen genital. Cuando las mamas son radiológicamente densas y la mamografía resulta insatisfactoria. Para diferenciar sólidos de quísticos cuando tenemos un nódulo mamario o un tumor anexial. Como guía para realizar las punciones que antes mencionamos, como evaluación endometrial en pacientes con metrorragia, particularmente útil en la posmenopausia, y como control de maduración folicular en procesos de fertilización asistida. La histerosalpingografía es un estudio radiológico contrastado de la cavidad uterina y de las trompas de Falopio. Permite visualizar su morfología y constatar su permeabilidad. Se utilizan para ello sustancias radioopacas, oleosas, como aceites iodados, o sustancias hidrosolubles, como pueden ser soluciones acuosas de sales orgánicas iodadas. Se inyectan estas a través de una cánula por el cuello uterino. La ventaja es que es un método económico, un estudio económico que puede valorar correctamente las trompas, y la principal desventaja es que es muy invasivo y a menudo es doloroso, pero es de gran utilidad en el estudio de la esterilidad femenina. En esta diapositiva vemos un esquema de cómo se realiza. A medida que se inyecta el líquido se va observando en un radioscopio y se sacan placas radiográficas para tener documentación de lo que uno está viendo en forma dinámica. Es un estudio complementario entre lo dinámico, funcional y lo estático que lo representan las imágenes radiográficas. Aquí vemos la cánula y la pinza que tracciona el cuello para rectificar el ángulo cérvico-uterino y así permitir el ingreso de la sustancia. El calibre que vemos aquí de las trompas, que está señalado, es el calibre normal y habitual y esperable. Asimismo, toda esa sustancia que ustedes pueden ver en la pelvis menor, la lógica es que transcurra a través de la trompa y se disemine en forma homogénea en la cavidad pélvico-abdominal, lo cual da indicio de normalidad anatomofuncional. Las indicaciones, entonces dijimos, además del estudio del factor tubario en infertilidad, es también el diagnóstico de algunas alteraciones en el cuello uterino, como por ejemplo una estrechez o estenosis, sinequias, incompetencia del orificio ídmico cervical. También para el diagnóstico de las malformaciones uterinas congénitas, como puede ser un útero bicorne, un útero doble, un útero arcuato o tabicado. Patología uterina, miomas submucosos, pólipos, sinequias.
La tomografía computada es un método radiológico que no se usa tanto en ginecología, pero sin embargo es de gran utilidad. Su principal indicación, es el diagnóstico, la estadificación y el seguimiento de los casos oncoginecológicos. A diferencia de una radiografía simple, en la valoración prequirúrgica de las masas abdominopelvianas, la tomografía permite visualizar con alta definición la invasión de órganos vecinos con la utilización de contrastes intravenosos u orales. Permite además también la valoración de los ganglios retroperitoneales pelvianos y lumboaórticos. Aquí podemos ver una fotografía de un equipo utilizado para realizar la tomografía y vemos también algunas imágenes obtenidas de la pelvis femenina. La resonancia magnética es una técnica que permite obtener imágenes en forma no invasiva, sin emitir radiaciones ionizantes y evaluando el cuerpo en múltiples planos, coronal, sagital, oblicuo y axial. Puede diferenciar mejor que cualquier otro método las estructuras anatómicas con un amplio rango de contraste entre los diferentes tejidos. Presenta como desventaja el tiempo de duración de cada estudio y su alto costo. Y también en los pacientes claustrofóbicos no se puede utilizar el resonador cerrado, que es la forma más frecuente que tenemos disponible. En cuanto a las indicaciones, es la estadificación y seguimiento de los cánceres ginecológicos por sobre todas las cosas, pero también tenemos otras que a continuación vamos a ver. Bueno, esta es una imagen de una resonancia en los distintos planos que ya mencioné. Precisando un poco más entonces las indicaciones, dijimos que la estadificación y seguimiento del cáncer de cérvix uterino es como la indicación primaria. Tiene una alta eficacia para valorar el tamaño tumoral y la propagación a los tejidos vecinos. También permite la valoración del retroperitoneo, adenomegalias o complicaciones quirúrgicas. Permite un estudio de las malformaciones urinarias o de las fístulas uroginecológicas, así también como tipificar algunas de las malformaciones uterinas que habíamos mencionado. También es útil en la detección de endometriosis interna o adenomiosis y en la valoración de ciertos miomas, particularmente en instancia prequirúrgica. Para el estudio de la endometriosis, cuando no encontramos imágenes patológicas en la ecografía, o si tenemos una sospecha de endometriosis en el tabique rectovaginal o intestinal, es muy difícil de verlo por otros medios, y este es un estudio de gran utilidad aplicable a esta instancia. Una cuestión importante es saber que está contraindicada en pacientes portadores de prótesis o elementos metálicos, como podría ser un marcapasos. La tomografía por emisión de positrones o PET scan es una técnica no invasiva de diagnóstico y de investigación dinámica en vivo, porque permite valorar la actividad metabólica del cuerpo humano. Se basa en detectar y analizar la distribución tridimensional que adopta en el interior del cuerpo un radiofármaco que se administra, que es de vida media ultracorta y se administra por vía intravenosa. La imagen se obtiene porque los tomógrafos pueden detectar los fotones gamma emitidos por el paciente. Es la función importante, la dinámica, que es lo que permite observar. Es un estudio que es biológico y dinámico mezclado con otro que es anatómico y estático. Digamos, es la fusión de ambos que muestra las áreas del cuerpo que tienen un metabolismo glucídico elevado, que por supuesto es una de las características primordiales de los tejidos neoplásicos. Su mayor aplicación se refiere al área oncológica y también para valorar el alcance del secundarismo tumoral. Aquí vemos el scan y cuál es la imagen obtenida. Dentro de los aportes de laboratorio dijimos que era importante dosajes de hormonas que habitualmente tienen influencia en las distintas patologías. Es importante conocer que los valores séricos de las hormonas pueden verse afectados por distintas variables como el estrés,
el sueño, el ayuno, el momento del ciclo menstrual en el que se hace la extracción. Por ejemplo, en el eje tiroideo sabemos que se debe realizar en ayunas y que puede ser modificado por la ingesta de distintos medicamentos, como por ejemplo fenobarbital, carbamazepina, rifampicina, litio, inhibidores de la tirosina, amiodarona, glucocorticoides, furosemida, antiinflamatorios no esteroideos, heparina o interferón. En cuanto al dosaje de progesterona, se debe realizar el día 24 del ciclo para un ciclo normal de 28 o más 8 días post-ovulación. Todas las que pongo a continuación se deben realizar entre el segundo y el quinto día del ciclo menstrual y serán aplicables para distintas patologías, como ya lo vamos a ir viendo. Dosaje entonces de FSH, LH, estradiol, testosterona, sulfato de dehidroepiandrosterona, hidroxiprogesterona, androstenediona y prolactina. Los valores de FSH se van a ver modificados según la paciente sea puber, adulta, posmenopáusica o prepuber. Y estos son los rangos de referencia que ustedes pueden ver aquí. La encontramos alterada en casos de síndrome de ovario poliquístico, anovulación, hipopituitarismo, trastornos genéticos como por ejemplo el síndrome de Turner o insuficiencia ovárica. La LH también lo vemos aquí, cuáles son los valores, los rangos de referencia y cuáles son las patologías en las cuales nos va a ser de utilidad su dosaje. En relación a la prolactina, los valores se van a ver modificados si la paciente está embarazada o en lactancia, porque obviamente es la hormona de la lactancia, y en las que no están embarazadas. Fíjense el rango de referencia, lo tenemos registrado allí, y en qué casos lo vamos a solicitar: en tumores hipofisarios, en hipotiroidismo, en enfermedad renal, y se ve modificada, es importante saberlo, por el ejercicio, por el estrés, por el sueño, por medicamentos como la metoclopramida, los psicofármacos, la sulpirida. La próxima hormona que tenemos aquí en este slide es el estrógeno, la hormona principal que vamos a investigar por sus distintas acciones sobre el cuerpo femenino. Es secretado por el ovario, por la corteza suprarrenal y por la placenta, y se va a ver alterado en múltiples patologías. Puse aquí como ejemplo el hipopituitarismo y la infertilidad. Son de gran utilidad cuando uno investiga estas causas. Aquí vemos lo que llamamos el eje androgénico. En todos los hiperandrogenismos, hirsutismos y ese tipo de patologías es muy probable que vamos a pedir una o más de estas hormonas. En el caso de la testosterona está alterada básicamente en patología suprarrenal u ovárica. En el caso de la dehidroepiandrosterona, tenemos que saber que es precursor de los estrógenos, de la testosterona y de la androstenediona, y también en casos de patología suprarrenal u ovárica es un elemento importante a investigar. La 17-hidroxiprogesterona tiene origen suprarrenal, se ve alterada en la hiperplasia suprarrenal, y la androstenediona es útil en el hiperandrogenismo y forma parte de todo este eje de investigación de laboratorio hormonal en caso de hiperandrogenismo. Bueno, dentro del grupo de los marcadores tumorales mencionamos el CA125, la subunidad beta, la LDH. Cada uno tiene una indicación. Son muy útiles, por ejemplo, el CA125 es un antígeno desarrollado como respuesta inmune al carcinoma epitelial de ovario o al carcinoma peritoneal. Es muy útil en el seguimiento, en el pronóstico, para evaluar la respuesta al tratamiento o incluso también, una vez que ha descendido, si hay un ascenso en el curso de la evolución de la enfermedad, sirve para la detección de recidivas. Es un examen que tiene una alta sensibilidad y especificidad en la posmenopausia, pero no es tan así en la edad fértil porque hay otras patologías que lo pueden elevar, por ejemplo, una endometriosis. El valor de referencia es de hasta 35 unidades internacionales por mililitro.
Otro marcador muy utilizado es el dosaje de subunidad beta, que es también útil en el diagnóstico de embarazo. En este caso lo presento como marcador tumoral, es segregado habitualmente por la placenta, fisiológicamente. Es útil en el diagnóstico de embarazo, pero también de embarazo ectópico o de enfermedades trofoblásticas vinculadas a la misma. El marcador es un marcador para el diagnóstico y para el seguimiento de los tumores germinales del ovario. Y su valor de referencia es hasta 5 miliunidades internacionales por mililitro. Vamos entonces al aspecto bacteriológico. Hablamos de cultivo de flujo vaginal. Es útil en casos de flujo vaginal recidivante. La clínica es muy importante en el diagnóstico del flujo vaginal y los tratamientos se hacen en función de la clínica inicialmente. Ante casos de flujos resistentes al tratamiento instituido o recidivantes, es muy apropiado solicitar un cultivo de flujo vaginal. Lo más importante es la correcta técnica de recolección. En el caso de clamidia, micoplasma o gonococo, el cultivo debe ser endocervical. Se realiza con un hisopo específico, que es un hisopo de Dacron, y se lleva al laboratorio en medios de transporte específicos y se realiza por técnicas específicas para estos gérmenes. En el caso del urocultivo, por supuesto, la infección urinaria es motivo de consulta frecuente en ginecología, pero lo hacemos en casos de recurrencias o resistencias al tratamiento que hemos instituido o previo a una cirugía uroginecológica, en pacientes que tienen riesgo, en embarazadas, en infecciones intrahospitalarias, es uno más de la batería de exámenes bacteriológicos que se solicitan. En ginecología los estudios citológicos se utilizan mucho. El paradigma es la citología cervical para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino, la técnica de Papa Nicolau. Pero también tenemos para otros objetivos la recolección de células del exo y el endocérvix, decíamos entonces, tiene también algunas particularidades. Para poder tomar una muestra apropiada, el requisito es no haber tenido relaciones sexuales en las últimas 48 horas, no tener un aseo previo vaginal, no estar usando terapias vaginales, no tener sangrado, no efectuar el tacto vaginal previo al procedimiento. En la imagen podemos ver un esquema de la toma exo y endocervical. Además de la técnica de Papa Nicolau, es importante también otros datos que nos aporta esta citología. Es lo que se llama colpocitograma. El epitelio vaginal es un epitelio pavimentoso, estratificado, un epitelio escamoso, que tiene 4 estratos bien definidos: el basal o germinativo, el parabasal o espinoso profundo, el intermedio o espinoso superficial y el superficial o funcional. Este epitelio es modificado por la acción estrogénica, con lo cual, estrogénica y progesterónica, con lo cual la observación de estas células que se descaman permite una evaluación hormonal que es barata, inocua, accesible y precisa respecto a los niveles hormonales de la mujer. Aquí vemos algunas imágenes del Papa Nicolau exocervical, endocervical, cómo se ve modificado por la acción estrogénica, el Papa Nicolau atrófico, hipotrófico, y la presencia de estos gérmenes que son los lactobacilos, que son los que mantienen la ecología vaginal. En cuanto a las secreciones por el pezón, podemos tener cerosa, amarillenta, verdosa o sanguinolenta. Por supuesto, cuando se trata del lactescente, fuera del embarazo y la lactancia, constituye lo que se denomina galactorrea. La toma de la muestra se hace con un portaobjeto, se fija con alcohol al 10% en el consultorio, es una práctica sencilla y debe ser motivo de estudio porque aporta un complemento al diagnóstico.
La citología e histología obtenida por punción de masas tumorales o de líquido ascítico es útil para una orientación diagnóstica. Es una práctica que se realiza por consultorio externo y se puede tomar muestras de tumores subcutáneos, de adenopatías, de tumores de mama, de tumores abdominopelvianos guiados por ecografía o simplemente por palpación, y también dijimos la investigación del líquido ascítico. Aquí vemos imágenes de algunas de las técnicas utilizadas. La PAAF o punción con aguja fina es una aguja de 23G. La PAG o punción con aguja gruesa se utiliza una aguja 14G. La biopsia core, sumamente utilizada, y el mamotón son dos técnicas distintas que permiten histología. Y el ganglio centinela, que generalmente es una práctica obligada intraoperatoria. En el caso de la punción abdominal, la haremos en presencia de líquido ascítico para hacer el estudio citológico. Una práctica sumamente útil es la punción del fondo de saco de Douglas para obtener muestras de sangre o de líquido seroso o de pus. Se introduce una aguja en el fondo de saco posterior vaginal y se aspira con una jeringa. Es una práctica sencilla y rápida. Es muy útil en el diagnóstico del embarazo ectópico complicado o en colecciones líquidas que se hayan acumulado en el fondo del saco posterior, con serosas, hemáticas o purulentas. Aquí vemos la técnica en las imágenes, cómo se realiza. Es un esquema que nos muestra cómo es la práctica. Dijimos que el diagnóstico anatomopatológico nos permite el diagnóstico definitivo de ciertas patologías mediante la toma de biopsias dirigidas, fuera del cuello uterino, de la vulva, de la vagina, del endometrio o de una lesión mamaria. O también nos permite el análisis completo de una pieza quirúrgica. Es de vital importancia que tengamos una fluida comunicación con el equipo de anatomopatólogos como para efectivizar al máximo los procesos diagnósticos. Cuando la muestra es de vulva o vagina, puede ser incisional o excisional, porque debe además tener la particularidad que tiene que abarcar el tejido alterado y el parte del tejido normal. Asimismo, en el caso del cuello uterino, es un método complementario, quizá el más importante en el diagnóstico de certeza del cáncer de cuello. Se puede tomar una muestra única o múltiples, dependiendo de la extensión, y se debe tratar de incluir en la muestra la llamada zona de transición. El complemento necesario es tomar una muestra del endocervix. Así tendremos muestras suficientes de exo y endocervix por los distintos tipos de técnicas como para llegar a un diagnóstico certero. Cuando el objetivo es tomar una muestra de vulva, vagina y particularmente de cuello uterino, nos valemos de la colposcopía. La colposcopía es un examen directo con una luz importante, amplificada, del cuello uterino y de todo el tracto genital inferior. Aquí lo estamos viendo en el esquema. El colposcopio es un instrumento que tiene una lupa, un aumento de la distancia focal, que proporciona a través de una fuente luminosa potente la visión directa de las imágenes que se las conoce como imágenes de sospecha, a las cuales vamos a dirigir la biopsia. Es muy útil en el diagnóstico de lesiones de vulva y vagina, fundamentalmente en el diagnóstico precoz de lesiones malignas y premalignas del cuello uterino, así como la toma de biopsias dirigidas. Y como complemento no solo en el diagnóstico, sino también en la implementación de tratamientos locales, como la terapia destructiva local mediante láser o crioterapia o el ASA-DELIP. Aquí vemos algunas imágenes colposcópicas, la mucosa originaria, que es una imagen normal, una imagen sospechosa debajo de esa, que la llamamos mosaico por la forma empedrada, y a la derecha de su imagen vemos distintos modos o formas de expresión de leucoplasias, que también
son lesiones que se deben biopsiar. Estas imágenes nos muestran cómo se realiza la biopsia de cuello uterino, para lo cual, además de la colposcopía, tenemos otro elemento que nos ayuda al diagnóstico y a la orientación para dirigir la muestra, que se llama prueba de Schiller, que es la aplicación de una solución de yodo-ioduro de Lugol y nos permite destacar áreas teñidas de color caoba, que representa el epitelio normal, y otras áreas que no toman el color hacia donde debe ir dirigida nuestro interés en tomar biopsia. La coloración de zonas que poseen glucógeno se llaman áreas iodopositivas, por lo tanto el test de Schiller es negativo, y las áreas que no colorean, que no poseen glucógeno, como un epitelio atípico o incluso el propio endocervix, o colpitis o epitelios hipotróficos, se los llama iodo negativos o test de Schiller positivo. Y allí es donde tenemos que dirigir la biopsia. También dijimos que el diagnóstico anatomopatológico es muy importante cuando las muestras provienen del endometrio. Es útil no solamente para diagnóstico oncológico, pero donde básicamente es nuestro interés es en los sangrados uterinos anómalos, en las metrorragias o en la hiperplasia atípica o el carcinoma de endometrio. Sin embargo, también es útil en el diagnóstico de ovulación dentro de una batería de otros exámenes que se realizan, por ejemplo, en infertilidad o en otros cuadros que cursan con anovulación. Se puede hacer con una jeringa de succión, se puede hacer por histeroscopía o se puede hacer por legrado, o sea, dilatación del cuello uterino y obtención directa del tejido mediante una técnica de raspado uterino. Aquí vemos una toma de muestra mediante cureta y a la derecha mediante un histeroscopio. Tiene una luz muy intensa y se introduce una fibra óptica dentro del interior del útero que permite la visualización y también tiene herramientas que permiten la toma de muestras biópsicas. Bueno, precisamente hablando de la histeroscopía, dentro de los métodos de diagnóstico mini-invasivos tenemos la histeroscopía, que es un método de diagnóstico endoscópico que se utiliza para evaluar la cavidad endometrial. Decíamos que se introduce una óptica muy fina a través de la vagina y del endocervix hasta llegar a la cavidad uterina. Previamente se la distiende para lograr una correcta visión. Los medios con los cuales se distiende son soluciones líquidas, obviamente, que pueden ser solución fisiológica o agua destilada, o a veces se hace con gas, como en el caso de la laparoscopía, con dióxido de carbono. Este método es el estudio de referencia en la evaluación endometrial porque permite la exploración mediante la endocámara y la posterior toma de biopsia, hasta incluso de tratamiento local como podría ser la extracción de un pólipo o de un mioma. Generalmente se practica en forma ambulatoria, se utiliza anestesia o sin anestesia o con una anestesia regional, porque obviamente va a depender de la magnitud del procedimiento que se está planificando. Está contraindicado en enfermedad pelviana inflamatoria, activa o reciente, y en el carcinoma de cuello uterino. Decíamos que también como complemento en el diagnóstico de infertilidad o en procedimientos de fertilización asistida, para la debridación de sinequias uterinas, en el tratamiento de las malformaciones uterinas, cuando, por ejemplo, tenemos que extraer un DIU que ha quedado fibrótico dentro de la cavidad uterina, en el diagnóstico del carcinoma de endometrio o de las metrorragias que aún no tienen diagnóstico. Aquí vemos un esquema de cómo es la aparatología y fotografías de distintas imágenes posibles que podríamos encontrar. En cuanto a la laparoscopía, es un método endoscópico de evaluación y de eventual tratamiento en la patología abdominopelviana. Se practica bajo anestesia general, pero puede ser ambulatorio.
es decir, que la paciente permanezca hasta su recuperación anestésica y luego se le puede dar el alta. Es un procedimiento de suma utilidad en la evaluación de la esterilidad femenina, también cuando hay dolor pelviano, para realizar diagnóstico y tratamiento de embarazo ectópico, en las biopsias de ganglios linfáticos, en la extirpación de tumores benignos o malignos, pero tiene algunas complicaciones. Por ejemplo, más allá de la complicación anestésica de cualquier procedimiento quirúrgico que se realice con anestesia general, pueden aparecer como complicaciones el sangrado de la pared o el sangrado de algún órgano interno que se haya biopsiado, la lesión de órganos adyacentes al introducir el trocar, a posteriori la infección de las incisiones que debimos realizar para poder introducir el instrumental, o que sea insuficiente y que debamos continuar y proseguir el acto quirúrgico hacia una laparotomía exploratoria para resolver la cuestión. También dentro de las complicaciones quirúrgicas tenemos las complicaciones respiratorias, por ejemplo una neumonía por la anestesia. Hablamos de las indicaciones, pero también cabe destacar la importancia de ser preciso en ellas, porque tiene algunas contraindicaciones que las podríamos dividir entre absolutas y relativas. Dentro de las absolutas, el hilio paralítico, tumor abdominal de gran tamaño, que no puede ser extraíble mediante la laparoscopía, un proceso inflamatorio generalizado, una peritonitis, una hernia irreductible, cardiopatías recientes, un infarto agudo de miocardio, un defecto en la conducción, una insuficiencia cardíaca. También en pacientes con EPOC o insuficiencia respiratoria, se distiende la cavidad abdominal y se comprime la vía respiratoria. O en pacientes en shock, por supuesto. En cuanto a las relativas, hay pacientes que ya tienen como antecedente múltiples cirugías, múltiples incesiones abdominales, o son demasiado obesas y no nos permite la movilidad del instrumental, o hay ya una infección de la pared abdominal, o una cardiopatía isquémica, o también una coagulopatía o discrasia sanguínea. Aquí vemos un par de imágenes del útero, de las trompas, los ligamentos, se ve muy bien cada parte del aparato genital. Y bueno, la búsqueda es hacia quistes o embarazo ectópico, tumores, endometriosis, sinequias, tal como ya lo mencionamos. En cuanto al estudio urodinámico, es un método de diagnóstico de gran valor en la evaluación de la incontinencia urinaria femenina y también de los prolapsos de los órganos genitales. Es muy útil este tipo de estudios como método de evaluación prequirúrgica para elegir cuál será el mejor procedimiento y la mejor técnica a aplicar. Mide el estudio en tiempo real las presiones intravesicales e intraabdominales y la flujometría miccional. Aquí vemos un esquema del procedimiento y el gráfico que resulta en el caso de la flujometría.